Tenemos aquí entonces para trabajar los vectores en el plano. Vamos a conocer los conceptos más importantes referidos a ellos. Tenemos que saber que un vector es un segmento orientado que tiene un origen y un extremo. Como vemos en el gráfico, el origen del vector b corta, es el punto A y el extremo es el punto B. Al vector entonces lo podemos denominar como el vector AB, que es un vector obviamente que tiene origen en A y extremo en B, podemos ver ahí la flechita encima de la B larga, o bien también lo podemos denominar simplemente con la letra minúscula B corta. Vamos a agregar que todo vector está caracterizado por una dirección, un sentido y un módulo. Nosotros en el lenguaje cotidiano, a las palabras dirección y sentido les damos tal vez un significado diferente al que pretendemos darle aquí. Cuando hablamos de vectores, la dirección de un vector está dada por la recta que lo incluye, o también denominada recta sostén. Si dos vectores en particular se encuentran sobre una misma recta sostén, son colineales. Además, dos vectores pueden tener la misma dirección estando en rectas diferentes, siempre y cuando sean paralelas. El sentido de un vector está indicado por la orientación de la flecha. A ver, nosotros, en el lenguaje cotidiano, diríamos que estos dos vehículos en distintas calzadas de la autopista viajan en distinta dirección. Si habláramos de vectores, estaríamos diciendo que estos dos vehículos tienen la misma dirección. Lo que tienen distinto es el sentido. Por último, el módulo es la longitud o medida de un vector. A ver, los vectores AB y QR tienen la misma dirección. Están sobre rectas paralelas, que son las rectas S y T. Lo que tienen distinto es el sentido. Y también tienen distinto módulo, claramente, que eso lo vamos a calcular analíticamente más adelante. Los vectores que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo se llaman vectores equipolentes. Si dos vectores tienen la misma dirección, mismo módulo, pero distinto sentido, se dice que esos vectores son opuestos. A ver, en este caso estamos en presencia de dos vectores que son opuestos, ¿sí? Podemos ver que AB y CD tienen la misma dirección, porque las rectas S y T son paralelas, pero tienen distinto sentido. A su vez, tienen el mismo módulo, podríamos decir, a ojo por ahora, que tienen la misma longitud, ambos vectores. Si en el ejemplo anterior lo que hacemos es intercambiar algunos de los extremos y origen de alguno de los vectores, vamos a encontrarnos con vectores que son equipolentes. En este caso, el vector AB es equipolente al vector DC. Vamos a trabajar ahora con vectores referidos al origen de coordenadas. Cuando se representa un vector equipolente a AB, de forma tal que el origen de este nuevo vector coincide con el origen de coordenadas, se obtiene un representante canónico. En este caso nosotros tenemos el vector AB. Vemos que para llegar desde el origen hasta el extremo tenemos que hacer 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Podemos por ahora ir contando de esta manera porque son unidades enteras y visualizar que el vector B corta, que es el representante canónico de AB, se encuentra anclado, como podemos visualizar aquí, al origen. Y tiene la misma dirección, porque es una recta paralela a la que contiene a AB, tiene el mismo módulo y tiene el mismo sentido. Podemos agregar también que cuando el origen de un vector coincide con el origen de coordenadas, las coordenadas del punto extremo coinciden con las componentes del vector, es decir, el vector B directamente va a ser denominado como el vector 2, 3. Ahora bien, notemos que si en lugar de pensar en el vector AB hubiéramos pensado en el vector BA, nos habría quedado de la siguiente manera. Fíjense que para ir desde B hasta A tenemos que hacer 2 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia abajo. Es por eso entonces que encontramos el vector que tenemos aquí en el tercer cuadrante. Y vamos a decir en este caso que es el vector menos B, porque es el opuesto de B. Vamos a denominarlo de esa manera porque anteriormente a B lo habíamos denominado cuando era 2, 3, simplemente con la letra B. Ahora, como es el vector menos 2, menos 3, le vamos a decir menos B. Vamos a continuar entonces con los vectores referidos al origen de coordenadas, pero en este caso vamos a intentar mostrar cómo haríamos para encontrar las componentes de un vector B, un vector canónico,
si nos dan dos puntos por decirlo así, como estábamos trabajando hasta recién en el aire, con un punto A y un punto B, claro, recién los teníamos con componentes que eran componentes enteras, entonces nos fue sencillo contar desde un punto hasta el otro. Pero ¿qué pasa si no fueran componentes enteras? Bueno, hay una formulita matemática para llegar a este resultado, que es resolver la cuenta extremo menos origen. O sea, si tengo el vector AB, la componente x de B le voy a restar a la componente x de B, le voy a restar la componente x de A. Y voy a encontrar la componente x del nuevo vector. Lo mismo va a ocurrir con la componente y de B y la componente y del punto A. Las voy a restar en ese orden, extremo menos origen, y voy a encontrar entonces, como en nuestro caso, por ejemplo, el vector B, que era el vector que iba desde A hasta B larga, lo que hicimos es extremo, en este caso 6, 4, restarle las componentes de 4, 1, que era el punto A. Es decir, 6 menos 4, 6 es la x de B, 4 es la x de A, y eso nos da 2. Y en las i's también, es decir, 4 de la B y 1 del punto A. Entonces nos queda que la componente del vector B es 2, 3. Podemos agregar incluso que el vector nulo, este es otro concepto importante, es el vector en el cual coinciden el extremo y el origen. Podemos denominar entonces y expresar al vector nulo como B sub 0 o directamente como un 0 con una flechita. No olvidemos que en realidad no es un simple 0, sino que tiene una doble componente que es 0, 0. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les sea de mucha utilidad y que se suscriban para recibir más información acerca de este y muchos temas más. Seguimos en contacto.